La clase de hoy se llama nomenclatura de espiranos o también son conocidos como espiros. Contenido: hablaremos sobre la definición, su clasificación y finalmente reglas de nomenclatura. Comencemos con la definición. Espiranos son los compuestos bicíclicos o policíclicos en los cuales la unión entre dos anillos se realiza a través de un solo átomo de carbono. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un espiro porque son dos anillos unidos por un solo átomo de carbono. Aquí tenemos otro ejemplo que es un espiro porque contiene anillos unidos por un solo átomo de carbono. Aquí lo podemos ilustrar. Ese es el átomo de carbono que une a los dos anillos y aquí tenemos al átomo de carbono que une a estos otros dos anillos. Por lo tanto, estos son ejemplos de espiranos o espiros. ¿Cómo se clasifican? El átomo común que une a los ciclos se llama átomo espiro y la unión correspondiente es la unión espiro. Según el número de átomos espiro presentes en estos hidrocarburos, se clasifican en monoespiros, diespiros, triespiros, etc., según contengan 1, 2, 3, etc. de esos átomos espiro. Hay quienes cometen un error al clasificar a estos espiros. Por ejemplo, hay quienes erróneamente cuentan los anillos y lo clasifican como son dos, como un diespiro. Aquí como ven 3, piensan que es un triespiro. Y cuando hay 4 anillos, creen que es un tetraespiro. Pero si analizamos lo que acabamos de leer, la clasificación de monoespiro, diespiro y triespiro se refiere a la cantidad de átomos espiro que contenga la estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos un solo átomo espiro que une a estos dos anillos. Por lo tanto, como es un átomo espiro, se llama monoespiro. En esta estructura tenemos 3 anillos, pero están unidos por 2 átomos espiro. Por lo tanto, es un diespiro. Y aquí tenemos 3 átomos espiro y la clasificación para este último sería triespiro. Reglas de nomenclatura para monoespiranos o monoespiros. La numeración de un espirano se inicia por el anillo más pequeño y se finaliza por el mayor. El número 1 se le asigna a uno de los átomos contiguos al carbono espiránico. Se debe procurar que a los sustituyentes les correspondan los localizadores más bajos posibles. ¿A qué se refiere esta regla? Para numerar esta estructura, vamos a comenzar numerando por el lado donde esté el anillo más pequeño. En este caso es el izquierdo. El número 1 debe asignarse al átomo contiguo al átomo espiro. Aquí tenemos el átomo espiro. Y estos que están unidos al átomo espiro pueden ser el número 1, cualquiera de ellos. Yo le voy a asignar 1 a este carbono, de ahí seguiría el 2 y de ahí vamos a numerar el carbono espiro 3 y después numeramos el anillo mayor. El 1 puede ser en este carbono o puede ser en el carbono superior. En este caso no importa la ruta que sigamos. Voy a poner el número 4 a este carbono. 5, 6, 7 y 8. Ahora otro ejemplo. Aquí notamos que ya hay un radical o sustituyente. Entonces podemos aplicar lo que dice al final de este párrafo. Se debe procurar que a los sustituyentes les correspondan los localizadores más bajos posibles. ¿A qué se refiere esta regla? Bueno, siempre respetamos la primera regla, que es comenzar numerando por el anillo más pequeño. 1, 2, 3. Esta regla de que le debe tocar al radical la numeración más pequeña se refiere a que en este anillo mayor
voy a escoger la ruta más cerca hacia el sustituyente. Si yo pongo aquí el número 4, acá sería el 5, 6, 7, quedaría muy lejos el sustituyente. Por lo tanto, voy a elegir la ruta más pequeña, que sería aquí, número 4, número 5, número 6, 7 y 8. A eso se refiere esta regla sobre la numeración de los monoespiranos. Bien, ya vimos en la regla número 1 sobre cómo debe numerarse a los monoespiros o monoespiranos. Ahora, en una segunda regla, vamos a ver cómo debe darse el nombre a estas estructuras. Y vamos a utilizar este ejemplo. Ya sabemos que aquí se encuentra el átomo espiro, el que une a los dos anillos. La numeración debe comenzar por el anillo más pequeño y terminando con el anillo más grande. Así que comenzaremos por el de la izquierda. Aquí le voy a poner el número 1, el 2, el 3 sería en el carbono espiro y de ahí el 4 puede ser en el carbono inferior o superior. Es igual por donde yo numere la cadena más grande. Así que aquí le voy a poner el número 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está la primera regla. Ahora, el nombre del espirano se va a formar utilizando como prefijo el término espiro. Así que primero voy a poner espiro. Después, el nombre del alcano lineal con un número de carbonos igual al total de carbonos del compuesto. Se refiere a que voy a poner el nombre del alcano de acuerdo al número máximo de carbonos y la estructura tiene 8 carbonos y lo voy a nombrar como si fuera lineal. Por lo tanto, voy a ponerle octano. Pero aquí hay un espacio. ¿Qué voy a poner en este espacio? En medio de esos dos términos y entre corchetes se incluyen dos cifras en orden ascendente y separadas por un punto que indican el número de carbonos del anillo menor y el del mayor respectivamente, descontando en ambos casos el carbono espiránico o carbono espiro. Bueno, primero voy a poner unos corchetes y después voy a poner cuántos carbonos hay en el anillo más pequeño sin contar el carbono espiro. Y aquí puedo ver que hay 2 carbonos, así que le voy a anotar 2 y los voy a separar por un punto para indicar cuántos hay ahora en el anillo más grande. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Anotando ya el número de carbonos de cada anillo separados por un punto, ahí terminaría el nombre de este monoespiro sencillo. Pasemos ahora a las reglas de nomenclatura para monoespiranos ramificados. Lo explicaremos con este ejemplo. Es un monoespiro y aquí tiene una ramificación o sustituyente. Ya sabemos que el primer paso o regla es numerar la estructura. Para eso debemos recordar esta regla. Se debe procurar que a los sustituyentes les correspondan los localizadores más bajos posibles. Es decir, este sustituyente debe tener la numeración más baja posible, pero no debemos pasar por alto que primero se debe empezar a numerar la estructura por el anillo más pequeño. Aquí tenemos el átomo de carbono espiro. Voy a numerar la cadena comenzando por el anillo más pequeño, el 1, 2 y el número 3 sería el carbono espiro. Después, aquí es donde esta regla la debo tomar en cuenta. 4 puede ser en el carbono de arriba o en el carbono de abajo, pero debo tomar la ruta más pequeña o más corta. Si yo le doy el 4 a este carbono, entonces quedaría 4, 5, 6 y 7. Quedaría en el carbono 7. Si le doy aquí el 4 y aquí el número 5, quedaría con una numeración más pequeña. Por lo tanto, esta es la ruta más corta. Termino de numerar la cadena. Ahora vamos a darle el nombre a este monoespiro ramificado. Para eso tenemos que aplicar la regla número 3.
Si existieran radicales o sustituyentes en alguna de las cadenas, se nombrarán en orden alfabético indicando su posición y se colocarán antes de la palabra espiro. Como en toda nomenclatura en orgánica, primero se nombran los radicales y aquí tenemos un radical que se llama metil y está en el carbono número 5. Así que indicamos primero el radical 5-metil, después la palabra espiro. A continuación ponemos los corchetes para indicar el número de carbonos que contienen cada anillo, comenzando por el más pequeño, sin contar el átomo espiro. Es decir, en este anillo tiene 2 carbonos. Ponemos 2 y lo vamos a separar por un punto del total de carbonos que contiene el anillo más grande sin contar el átomo espiro. Y vemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Así que sería 2.5. Y finalmente vamos a anotar el nombre del alcano correspondiente de acuerdo al número de carbonos de la estructura. Este monoespiro tiene un total de 8 carbonos y alcano de 8 carbonos se dice octano. Y así queda el nombre para este monoespirano ramificado. Ahora repasemos las reglas anteriores mediante 2 ejercicios que vamos a resolver a continuación. Este es un monoespiro sencillo. Aquí tenemos el átomo espiro que une a los 2 anillos. Recuerden primero numerar la cadena comenzando por el anillo más pequeño. Aquí sería el 1, 2, 3, 4. El átomo de carbono espiro sería el 5. Y el 6 puede ser en cualquiera de estos 2 átomos de carbono porque no hay ninguna ramificación. Entonces le vamos a asignar el número 6, 7, 8, 9 y 10. Ya numeré la estructura. Como no hay radicales, voy a empezar con la palabra espiro. Después los corchetes para indicar el total de átomos de carbono de cada anillo sin contar el átomo espiro. Comenzando por el más pequeño. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y en el anillo más grande tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Así que le pongo 5 separados por un punto. Y finalmente le voy a dar el nombre del alcano de acuerdo al número de carbonos que tiene la estructura. Y vemos que tiene un máximo de 10 carbonos. Y alcano de 10 carbonos se llama decano. Ahora vamos al siguiente. Aquí tenemos un monoespiro ramificado y vean que los anillos son del mismo tamaño. Vamos a numerar la cadena primero, el átomo espiro. Como son del mismo tamaño, puedo comenzar por cualquiera de los 2 anillos para comenzar a numerar la cadena. Pero recuerden que se le debe dar a los radicales la numeración más baja posible. Por lo tanto, voy a comenzar por el anillo que tiene las ramificaciones. El que está más cerca es el carbono que contiene el radical metil. Este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y el átomo espiro es el 6. Numerar esta cadena es indistinto si empiezo por arriba o por abajo. 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Ahora el nombre. Aquí sí tenemos radicales y hay que nombrarlos primero en orden alfabético. Este radical se llama isopropil y este en el número 1 se llama metil. En orden alfabético primero iría el isopropil que está en el carbono 4. 4 isopropil. Después el metil que está en el carbono 1. 1 metil. Y a continuación la palabra espiro. Después los corchetes para indicar cuántos carbonos tiene cada anillo. Se comienza por el más pequeño, pero aquí ambos son del mismo tamaño. Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que el átomo espiro no se toma en cuenta. Así que
tiene 5 carbonos y el anillo de la derecha igualmente tiene 5 carbonos, por lo tanto le pongo 5.5 y finalmente le doy el nombre de acuerdo al número de carbonos. Tiene 11 carbonos esta estructura y se llama alcano de 11 carbonos un decano, y con eso terminamos este repaso de las reglas para nombrar a los monoespiranos. Ahora vamos a ver las reglas de nomenclatura para monoespiranos ramificados y con presencia de insaturaciones o grupos funcionales importantes. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un monoespiro. Aquí está el átomo de carbono espiro. La primera regla es numerar esta estructura y ya sabemos que la numeración comienza por el anillo más pequeño. Así que debe ser el átomo de carbono que se una al carbono espiro. Puede ser el de arriba o el de abajo de esta estructura. Le voy a dar el número 1 a este carbono, luego 2, 3 y 4. 4 es el átomo espiro. ¿Hacia dónde va a continuar la numeración del anillo más grande? ¿Hacia arriba o hacia el carbono que está abajo? Para eso tengo que aplicar la regla 4. Las insaturaciones y grupos funcionales se indicarán con la numeración más pequeña posible. Llevan preferencia sobre los radicales. Esta regla se refiere a que si hay una insaturación y hay un radical, la numeración más pequeña le debe corresponder a la insaturación, puesto que lleva preferencia sobre el radical. Por lo tanto, debo seguir la ruta que quede más cerca de este doble enlace, de esta insaturación. Aquí debe ser entonces el número 5, 6, 7. Termino de numerar la estructura y finalmente tengo 11 carbonos. Ahora vamos a darle el nombre. Recuerden que primero el radical. En este caso, este radical se llama metil y está en el carbono 11. Así que le pongo 11 metil. Después viene la palabra espiro. A continuación, los corchetes para indicar el número de carbonos que hay primero en el anillo pequeño y después los carbonos que hay en el anillo más grande, sin contar el átomo espiro. Por lo tanto, en este anillo tenemos 1, 2, 3. 3 carbonos y lo voy a separar por un punto de los carbonos del anillo mayor. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que 3.7. Y finalmente le voy a poner el nombre de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que contiene esta estructura. Contiene un total de 11 carbonos. Si fuera un alcano, se llamaría un decano. Pero como tiene un doble enlace, en lugar de un decano, decimos un deceno. Pero hay que indicar en dónde está el doble enlace. Está en el carbono 6, así que su nombre sería 6 undeceno. Quedaría 11 metil espiro 3.7 6 undeceno. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos dos anillos del mismo tamaño. Aquí está el átomo espiro. ¿Hacia dónde voy a numerar la cadena? La regla es comenzar por el anillo más pequeño, pero aquí como son del mismo tamaño, entonces aplico esta regla de que las insaturaciones y grupos funcionales llevan preferencia sobre los radicales. Por lo tanto, aquí tengo un grupo funcional importante que es el OH, perteneciente a los alcoholes. Así que voy a numerar comenzando por el anillo que está hacia la derecha y voy a seguir la ruta más cerca hacia el grupo OH. Aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 es el átomo espiro. A partir de aquí, ¿hacia dónde continúo la numeración? Pues es sencillo, debe ser hacia donde esté más cerca, ahora sí, el radical. Por lo tanto,
aquí debe ser el número 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a darle el nombre. Primero los radicales. Este radical es etil y está en el carbono número 8. Así que digo 8 etil. Como ya no hay radicales, sigue la palabra espiro. Después los corchetes indicando el número de carbonos de cada anillo, comenzando por el más pequeño y luego el más grande. Pero como ambos son del mismo tamaño, pues voy a contar cuántos carbonos contiene cada anillo sin contar el carbono espiro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este por supuesto también tiene 5 carbonos. Por lo tanto le voy a poner 5.5. Y finalmente el nombre de la estructura de acuerdo al total de carbonos. Son 11 carbonos y si fuera un alcano sería un decano, pero no es un alcano porque tiene este grupo OH que pertenece a los alcoholes, así que esto es un alcohol, por lo tanto debe terminar en ol. En lugar de un decano sería un decanol, pero debo previamente indicar dónde está el grupo OH. Por lo tanto sería 2-1-decanol. El nombre final es 8-etil espiro 5.5 2-1-decanol. Ahora pasemos a las reglas de nomenclatura para diespiranos ramificados. En esta estructura se pueden observar 3 anillos. ¿Por qué se le llama diespiranos o diespiros? La razón es porque existen 2 carbonos espiros. Aquí tenemos uno y aquí está el otro. Un carbono espiro es aquel que une a 2 anillos. Y se le llama diespiro o diespirano por contener estos 2 carbonos espiros. Vamos primero a numerar la cadena de esta estructura. La numeración comienza por el anillo lateral más pequeño, eso dice la primera regla. Tenemos 2 anillos laterales y un anillo central. La numeración comenzará por el anillo más pequeño. El número 1 va a ser uno de los carbonos adyacentes o que se unen al carbono espiro. Puede ser el de arriba o el de abajo, pero la regla es, se debe numerar siguiendo la ruta más corta hacia el radical. Aquí tenemos un radical, por lo tanto, aquí debe ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el carbono espiro. Número 2. Después se sigue por la ruta más corta hacia el segundo carbono espiro. El 6 es el primer carbono espiro y acá tenemos el otro carbono espiro. La numeración continuará por la ruta más corta, que es la de abajo. Vean que hacia arriba es una ruta más larga. Por lo tanto, aquí va a ser el número 7 y 8 para el segundo carbono espiro. 3. La numeración continúa hacia el anillo lateral más grande. Vamos a numerar este anillo, que es el más grande, y continúa la numeración que puede ser en este carbono o en el que está abajo. Pero nuevamente recordamos que se sigue la ruta más corta hacia el radical y aquí hay un radical. Por lo tanto aquí va a ser 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué sigue? 4. Y se termina sobre los carbonos del anillo central que faltan. Es decir, la numeración va a continuar hacia estos 2 carbonos del anillo central que no se han numerado. Por lo tanto, aquí va a ser 16 y 17. Ya tenemos la numeración de este diespiro. Vamos ahora a darle nombre. Punto 5. Radicales en orden alfabético. Así que comienzo por los radicales. En el carbono 2 está un metil y en el carbono 9 un etil. En orden alfabético va primero el etil. Y voy a poner 9 etil y después la posición del metil es 2, así que pongo 2 metil. Ya está el punto 5. Punto número 6. La palabra diespiro. O sea que a continuación le agrego diespiro. Número 7. Se agregan corchetes con los siguientes números. Voy a poner los corchetes y dentro de estos corchetes voy a colocar 4 números. Primer número
Son los carbonos del anillo lateral más pequeño. Aquí tengo el anillo lateral más pequeño y voy a representar el número de carbonos que tiene sin contar el átomo espiro. Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Así que primero pongo el número 5. ¿Cuál es el segundo número? Bueno, son los carbonos entre los átomos espiros por la ruta más corta. Aquí tenemos los dos átomos espiro y la ruta más corta pues contiene un carbono. Así que aquí va a ser el número 1. El tercer número corresponde a los carbonos del anillo lateral mayor. ¿Cuántos tiene este anillo? Sin contar el carbono espiro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que pongo el número 7. Y el cuarto y último número que va en los corchetes es acerca de los carbonos entre los átomos espiro por la ruta más larga. Aquí tenemos los átomos espiro y ¿cuántos carbonos hay en la ruta más larga? Pues 2 carbonos, así que le pongo el número 2. Y para terminar, se le va a colocar el nombre del alcano según el número total de carbonos del diespiro. Y bueno, aquí tenemos que esta estructura tiene 17 carbonos y alcano de 17 carbonos se dice heptadecano. Y con eso terminamos este ejemplo de nomenclatura de un diespirano. Finalmente les dejo 3 ejercicios para que ustedes practiquen todas las reglas que hemos visto en esta clase. Y me despido presentando la bibliografía o las fuentes de consulta que se utilizaron para la información presentada en esta clase.